Canal 2, Televisión de San Antonio, le presenta el programa de entrevistas Aquí se habla. Este capítulo llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Bienvenidos a nuestro último capítulo de esta serie importante de entrevistas donde hemos tenido la participación de profesionales y autoridades con temas de contingencia y temas también que nos ayudan a reconocer las ventajas, las desventajas que tenemos para ir desarrollando una sociedad amigable, sustentable y sobre todo con el diálogo que tanto nos ayuda a comprendernos. Hoy día vamos a cerrar este ciclo de entrevistas, este programa. Aquí se habla. Hay que recordar que este programa es financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Así que agradecemos esta posibilidad que nos da de poder contar con la participación, como decíamos anteriormente, de importantes invitados e invitadas. Hoy día vamos a cerrar con un tema muy importante que involucra a parlamentarios que hace bastante tiempo están trabajando en un proyecto que involucra también a la educación, y nos referimos a la educación sexual e integral. Un tema no menor, ya que todos los temas que están relacionados con la sexualidad, los jóvenes, los niños, toda la información la adquieren a través de redes sociales o diferentes plataformas de internet. También quizás no es un tema que se converse mucho en las familias y ahí tenemos un gran desafío. Y también reconocer qué es lo que conocen los jóvenes y los niños adolescentes sobre sexualidad, cómo se van acercando a este tema tan importante que es parte también del desarrollo de nuestros niños y niñas. Hoy día obviamente tengo importantes invitadas, así que muchas gracias por darse el tiempo, sobre todo que tienen su agenda bastante ocupada, de conversar con nosotros. Y en primera instancia le doy la bienvenida a una de las precursoras de un proyecto que ya vamos a desarrollar acá en el programa, Camila Rojas, diputada de nuestro distrito. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo ha estado? Bien, bien. Ha sido intenso este año. Sí, sobre todo con la maternidad, y ahí vamos a hablar. Y también la otra parte importante de esta vereda, de este tema que hoy día nos convoca, a una profesora, Bárbara Herrera Acuña, presidenta del Colegio Comunal de Profesores de San Antonio. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo está? Bien, también al igual que Camila, bien agotada porque ha sido bien intenso el año. Sí, bastante. Sí, yo no soy madre de un niño, pero tengo 38 niños Tiene a cargo. 38 así que... niños a cargo. Sí, eso es muy importante. Bueno, tenemos una dinámica en el programa que los iniciamos con una pregunta ciudadana. Es una pregunta que es para ambas y voy a dar lectura y también a agradecer a la profesora de Biología del Instituto Bicentenario, José Miguel Carrera, Paola Araya, porque ella les envió cordialmente esta pregunta. Así que muy atentas porque es para ambas. La pregunta es la siguiente: ¿cómo se incluiría obligatoriamente la educación sexual integral en todos los niveles educacionales, considerando como uno de los criterios la edad de las y los estudiantes, y que aquello no sea breve ni inclusivo de ciertas asignaturas? Diputada. Sí, creo que es bien interesante la pregunta desde el punto de vista de que la educación sexual integral, por ser integral, tiene que considerar algunos de los puntos que ahí menciona la profesora. Es decir, se tiene que considerar la edad y la pertinencia, ¿ya?, respecto de la etapa de desarrollo de los niños y niñas, pero a su vez no puede ser una cosa aislada. Y de hecho el problema que tenemos hoy día en Chile es que la educación sexual es obligatoria solo en la enseñanza media. Por lo tanto, la exigencia que se le puede realizar a los establecimientos es solo desde primero medio. Hay más bien un consenso de que eso es llegar tarde. Por lo tanto, necesitamos tenerlo en los otros niveles y para ello tiene que ser pertinente, pero además es muy importante que, a diferencia de hoy, no pegue, digamos, esos saltos, porque en sexto básico en ciencias naturales hay contenido, por ejemplo, sobre el cuerpo humano, en biología,
¿ya? Pero después el séptimo y octavo se pierde, después aparece de nuevo primero medio. Entonces, precisamente para evitar esos saltos curriculares que tenemos actualmente, lo que necesitamos es un plan que tenga educación sexual integral en todas las asignaturas presente, en definitiva algo que sea coherente, ¿ya? Y hoy lo cierto es que estamos bastante lejos de eso. Profesor. Sí, bien, en relación a la pregunta ahí de la profesora, nosotros diariamente estamos cuestionándonos, ¿cierto?, a través de nuestras propias prácticas pedagógicas el cómo poder hacerlo. Lamentablemente nuestro país funciona desde una visión central o desde arriba, ¿no? O sea, si nos dicen lo que hay que hacer, lo hacemos. Si no, los colegios tienen poca autonomía para poder generar propios planes o actividades relacionadas con aquello. Entonces, a través de lo que fuera una ley, ¿no es cierto?, se formarían estos programas para todos los niveles, capacitaciones también y formación para y los docentes, para que nosotros podamos tener las herramientas necesarias para poder hacerlo de forma pertinente en todos los cursos y en todos los niveles. Y obviamente generar así también un poco más de autonomía también en los establecimientos y también para generar esa actividad en los estudiantes. Perfecto. Lo decía al inicio de nuestra cita, percepciones de conductas de riesgo de VIH, uno de los estudios, que también sondeos del Instituto Nacional de la Juventud, reconoce que un 83% de los jóvenes accede a la información sobre sexualidad a través de redes sociales y un 71% de diferentes plataformas de Internet. Por eso que se hace muy pertinente que podamos conversar y que se abra el espacio también de la discusión. Tengo varias preguntas acá, pero aprovechando un poco también su presencia. Usted ahora es mamá. ¿Cómo se imagina que podría ser dentro de la familia ir educando desde la infancia a su pequeño? Sí, mira, yo creo que es muy importante decir que acá hay un rol complementario, ¿ah?, entre la familia y lo que pueden hacer los establecimientos educacionales, porque obviamente nuestras relaciones cotidianas marcan nuestros aprendizajes también, y por lo tanto lo que a mí me dicen en la casa es muy importante, luego lo que me dicen en el colegio también, y por lo tanto los niños y niñas en el día a día reciben esa información. Respecto a este tema en específico, también hay muchos tabúes y, por ejemplo, ninguna de nosotras tuvo educación sexual en su establecimiento cuando éramos niñas o adolescentes. Entonces, para muchas familias también es difícil enfrentar el tema o no se sienten con las suficientes herramientas para hacerlo. Por eso es tan importante el rol que pueden jugar los establecimientos. Entonces, cuando yo me pongo en la situación de cómo lo voy a hacer con mi hija, evidentemente a mí me gustaría entregarle cierta información en mi casa, pero también creo que muchas veces padres, madres o quienes cuidan, porque a veces puede ser una abuela, una tía, quien sea, necesitamos también un apoyo. Y ese apoyo se da en los establecimientos educacionales, tenemos que aprovechar en este caso las escuelas y los liceos y evidentemente, y ahí hay un punto muy importante que mencionaba Bárbara, se necesita formación y capacitación también para las y los docentes, de manera que estén preparados y preparadas también para entregar esta información y para formar a los niños y niñas en esto que tiene que ver con la sexualidad. Y ahí redondeo la idea, que yo creo que es muy importante y que de alguna manera todas nos nutramos de esto. La sexualidad no es solo sexo, no es solo el coito. Por lo tanto, cuando nosotros decimos que tiene que haber educación sexual integral, que tiene que haber contenidos de sexualidad, no estamos diciendo que a los niños y niñas se les va a enseñar de sexo, porque la sexualidad es mucho más que eso, y tiene que ver con las relaciones afectivas, y también tiene que ver con el respeto, y también tiene que ver con el autocuidado. Entonces, de alguna manera también hay que desmitificar de qué se trata esto y aprender en definitiva que es algo mucho más grande, y como decía, a veces no tenemos todas las herramientas y por lo tanto la escuela, el liceo, los colegios podrían jugar un rol de apoyo, por lo tanto fundamental, sin olvidar que también hay niños y niñas que no tienen una familia que pueda jugar ese rol, por lo tanto también con foco en aquello. Claro, es que da la impresión que como que hablar de sexualidad tiene que ver también con un tema moral, como que son muchos tabús, muchos mitos. Efectivamente, nuestra generación no tuvo una clase en el colegio dedicada a la sexualidad, pero sí hay colegios, sobre todo quizás los particulares, que sí hacen un barrido sobre los principios, sobre todo los colegios que tienen una
una línea, digamos, religiosa. Pero ahí es donde la familia, yo lo recuerdo, desde muy chiquitita a mí me enseñaron que había que respetar el cuerpo, que había que tener ojos con los adultos, que habían ciertas partes íntimas que uno no debía dejar que por lo menos nadie se podía acercar, y la relación con el otro. Le preguntaba porque quizás ahora el ser mamá tiene otra perspectiva, entonces me atrevo a preguntarle eso porque muchas mamás también quieren abordar el tema y no saben cómo. Claro, por eso digo que hay que asumir que es un rol complementario y por lo tanto a veces cuando uno no sabe de un tema, por lo tanto requiere apoyo, requiere mayor conocimiento, y este es un tema relevante. Cuando decimos que Chile está llegando tarde es porque hay un aumento en las infecciones de transmisión sexual, tenemos que prevenir también los abusos sexuales y la educación sexual integral colabora en esas tareas, ¿ya? No es que la solucione, claro, que no va a haber más abuso sexual, pero sí sirve mucho. Entonces tenemos que dar ese paso, y en ese sentido mi llamado de algún modo es a que las familias, quienes cuidamos, nos abramos también a esa posibilidad de recibir un apoyo directo, en este caso por parte del rol que se puede jugar en la escuela, y ocurre con muchos más temas, ¿ya? Quizás la sexualidad se siente como algo más íntimo y por eso puede haber más temores, y es legítimo, pero hay muchas cuestiones que los niños y niñas aprenden en los colegios y que se vuelven súper importantes para sus vidas y que a veces están o no en el contenido que uno le enseña en la casa. Sí, es un desafío de ambas partes, de ambas veredas, porque incluso ahora muchos apoderados o tutores responsables de estudiantes dejan muchas obligaciones en el colegio que deberían ser compartidas. Bárbara, ¿qué saben los niños de sexualidad ahora? ¿Qué saben? Cuando usted le abren un poco el tema o algún trabajo específico, yo sé que los profesores de a poco están tratando de instalar el tema en algún trabajo de biología, algún trabajo de ciencias, y ¿con qué se encuentra cuando le dicen, o coméntenos, qué saben ustedes de sexualidad, qué se imaginan? ¿Cuáles son las típicas respuestas de los alumnos? Claro, mira, lamentablemente los chicos saben muy poco, porque si bien, por ejemplo, la educación sexual integral y reproductiva es un derecho humano incluso, o sea, así de fundamental, yo concuerdo con lo que dice Camila de que estamos llegando muy tarde y las encuestas y los estudios no son casualidad. Y así también nosotros lo vemos en los establecimientos educacionales donde el tema todavía es muy tabú. Los niños, por ejemplo, en sexto, que empiezan a ver esto de manera en la asignatura de biología, se ríen, por ejemplo, les da vergüenza, porque no es un tema que obviamente venga desde casa. Entonces ahí el profesor, la profesora, ¿no es cierto?, obviamente lo aborda desde la manera profesional, y ahí los chiquillos empiezan a abrirse un poco más cuando uno les da la confianza, como para decir, miren chiquillos, esto se trata de esto, tiene que ver con su cuerpo, tiene que ver también con un tema reproductivo, tiene que ver con un tema de salud, porque se abordan distintas áreas, ¿ya? Y ahí los chicos empiezan como a abrirse y también les llama mucho la atención. De hecho, son los trabajos que ellos más participan, pero no así otros trabajos de investigación, por ejemplo, lo que es una célula, no sé, estoy hablando de la parte más científica, pero en la parte de educación sexual o de lo que tiene que ver con el cuerpo y todo aquello que se ve en el sexto, séptimo, los chicos participan con muchas ganas, se juntan, conversan, tienen muchas preguntas y les gustaría hablar más del tema. De hecho, nosotros, por ejemplo, en el colegio preguntan cosas desde lo más que uno podría hacer como reírse, claro, porque uno es adulto, pero para ellos tiene mucha importancia. Por ejemplo, si me doy un beso con alguien, ¿voy a quedar embarazada o no? ¿Cuáles eran los métodos que se utilizaban antiguamente? ¿Qué es lo que mejor resulta? ¿Cuáles son los porcentajes de, no sé, por ejemplo, la efectividad de los métodos anticonceptivos? ¿Qué pasaba, no es cierto, con el calendario lunar? ¿Ya? Entonces, también preguntan, no sé, pues tienen así como
qué será más entretenido de abordar, qué será más entretenido de hacer, cómo me puedo cuidar, qué es lo que es la pastilla del día después, cómo funciona, cuál es su efectividad. En general, distintos temas, sobre todo porque tienes que pensar que hoy día estamos en una sociedad súper hipersexualizada, pero desde la parte del coito, como decía Camila, ¿ya? O sea, la cultura del narco también está muy presente en los estudiantes desde muy pequeños. Ya digo, la cultura del narco, sobre todo lo que tiene que ver con la música, ¿ya? Y si uno escucha, por ejemplo, las canciones de distintos grupos urbanos que hoy día están de moda, hay mucha alusión a temas sexuales y hay mucha alusión a temas también de violencia sexual y de violencia contra la mujer. ¿Ya? Entonces, para nosotros hoy día se hace importantísimo abordar esa temática, no solamente por lo que tiene que ver con el tema reproductivo y sexual en sí, sino porque también hay que dialogar estos temas de la violencia de género, por ejemplo, ¿ya? Y ahí va de la mano muchas otras cosas. Entonces los chiquillos son capaces de darse cuenta de lo que es bueno y lo que es malo, ¿ya? Y ahí nosotros tenemos esa responsabilidad y ese rol fundamental, pero lamentablemente hay mucha desinformación, se informan mucho de lo que son las redes y de lo que dice una, de la experiencia de otra, de la compañera, del amigo, y además normalizan situaciones que no corresponden por este tipo de cultura que hoy día existe, que claro, uno como adulto lo ve desde otro punto de vista, pero ellos se están formando, entonces adquieren patrones que no corresponden en lo que tiene que ver con su relación sexual y afectiva en su propio entorno, porque como decía Camila, la educación sexual integral tiene que ver también con cómo yo me planteo en la sociedad, en este caso en el aula, con mis compañeros y compañeras, cómo las trato, cómo me trato yo, y también el respeto y la responsabilidad. O sea, hay un camino que se tiene que hacer para llegar a esta autonomía, pero obviamente parte desde un plan de formación realmente completo y que pudiese ser también abordado desde casa, escuelas para padres, por ejemplo, que antiguamente se hacían en los colegios, para desmitificar lo que no corresponde, porque si no vamos a seguir teniendo problemas y dificultades que hoy día tenemos en relación a la salud y, en fin, a la violencia también de género. Y al escucharla atentamente y reconocer las típicas preguntas que ustedes reciben, eso da para pensar que es un tema que no se conversa en las familias. Por eso es que es tan importante comenzar con este desafío que usted ha liderado, diputada. Ha costado este proyecto que salga. ¿Y cómo comenzó a darse forma a este proyecto de educación en la sexualidad desde la infancia? ¿Cómo nace esta idea? ¿Cómo se organiza? ¿Con quién consultó, por ejemplo, para conocer también todo el proceso anterior a que llegara esta propuesta? Sí, hay como ciertos datos históricos que son bien relevantes, porque Chile desde el 90 hasta ahora ha hecho, digamos, algunos esfuerzos porque esto esté presente, pero que han sido de alguna manera impedidos o frenados por los sectores más conservadores. Entonces, en su momento, por ejemplo, el expresidente Eduardo Frei hizo lo de la JOCA, esta jornada, y tuvo mucho, digamos, freno por parte del mundo conservador, como decía, pero también si uno hace historia y va al Chile pre-73, Chile era un país, digamos, que estaba muy adelantado en materia de sexualidad y reproducción, ya desde el punto de vista médico y también desde el punto de vista educativo, y eso se perdió, y cuando se intenta retomar en los 90, desde los 90 hasta ahora ha sido muy difícil. Y no ha sido distinto una vez que nosotros ponemos de nuevo este tema. Entonces, nosotros elaboramos una propuesta que trabajamos con grupos de profesoras y profesores, que trabajamos también con personas que están vinculadas al mundo de la salud y la medicina, es decir, ginecólogas y ginecólogos, matrones, que también cumplen un rol, las matronas muy importante, por ejemplo, en la salud, atención primaria. Respecto de este tema, ellas también nos dicen
que las adolescentes a los 14 años llegan con muchas dudas y muchas veces no existe la confianza en las casas porque imagínate cuando uno llega a los 14 años y nunca antes preguntó de este tema, y en la adolescencia es una etapa compleja, difícil, entonces si no ha habido un camino, digamos, recorrido, es bien difícil que a esa edad, mucho más fácil es buscar en redes sociales, en internet o recurrir a un par, y ahí hay un peligro. Entonces esto lo conversamos con distintas actorías, como bien decía Bárbara, que hay un derecho humano y por lo tanto nosotras lo abordamos en este primer proyecto desde el punto de vista de los derechos humanos. Es decir, hay un derecho de los niños, niñas y adolescentes a informarse y formarse en estas materias, ¿ya? Y por lo tanto, más allá de que el colegio tenga cierta perspectiva, más allá de que las familias también tengan cierta perspectiva, se requiere que esa información esté disponible para los niños, niñas y adolescentes, pertinente a su edad, sin duda, ¿ya? Y a su etapa de desarrollo. Pero es un derecho de ellos y ellas también. Entonces lo hicimos desde ese punto de vista y nos encontramos obviamente con este freno en el Congreso. Nuestro proyecto logró los votos en la Cámara de Diputadas y Diputados. Es muy importante decir que, por ejemplo, en la discusión en la Comisión de Educación, donde dimos el debate, participaron profesoras, educadoras de párvulo que ya lo implementan en sus establecimientos, pero con mucha dificultad por lo que decía Bárbara. Chile es un país sumamente legalista, entonces si no es ley, difícilmente se va a hacer. Y son experiencias precisamente en establecimientos particulares, ¿ya? Porque hay un director o directora o un sostenedor que está de acuerdo, que se permite hacer. Y por ejemplo, nosotros conocimos experiencias en donde a niños y niñas de 3, 4 años, 5 años están estos contenidos presentes, ¿ya? Y por lo tanto se puede hacer. Hay experiencias hoy día en Chile ocurriendo, pero no lo tenemos como un derecho para todos y todos. Entonces, como decía, nos enfrentamos nuevamente al conservadurismo. El proyecto saca más votos, digamos, tiene varios votos de apruebo, pero no son suficientes para lograr el quórum, por lo tanto es rechazado. Volvimos después de un año a presentar un nuevo proyecto y hoy está en el programa de gobierno también, ¿ya? Es muy probable que antes de que este gobierno termine su periodo de 4 años también haya una iniciativa desde el Ministerio de Educación, hay un compromiso del actual ministro con el tema, y yo creo que es muy importante y que es necesario también abordarlo desde ambos lugares, desde lo que se puede hacer del Ministerio administrativamente y, por ejemplo, vía decreto, y lo que se requiere tener como ley, ¿ya? Porque hoy hay una ley en Chile que regula este tema y es una ley de regulación de la fertilidad. Entonces vemos cómo está muy acotado el tema, pues está muy acotado solamente a la fertilidad, no tiene esta versión integral de la que hemos hablado durante esta conversación. Entonces hay harto que hacer y lamentablemente ante un tema tan sensible, digamos, como este, o de tanto interés, porque genera interés, se generan también muchas noticias falsas, mucha desinformación, y se plantea de algún modo que quienes la promovemos estamos por todo lo contrario, es decir, que queremos hipersexualizar, que queremos promover la pedofilia, o sea, se dicen cosas muy absurdas, cuando realmente en el mundo se ha corroborado que cuando hay educación en sexualidad, educación sexual integral, es mejor. Hay menos abusos sexuales porque los niños y niñas conocen mejor su cuerpo, se cuidan mejor, hay menos infecciones de transmisión sexual porque reciben más información, hay también menos embarazos no programados. Entonces, esto es un gran aporte en materia de prevención, pero también de bienestar y de salud, digamos, no solo en la materia de prevenir, sino que también respecto de poder disfrutar nuestra sexualidad de la manera más plena. Diputada, voy a seguir un poquito con usted para continuar con Bárbara. Me voy a poner en la vereda de la mamá que nunca habló de sexualidad con sus hijos y enmarco eso, hijos, ya, tanto hijas como varones, porque a veces como que un tema hablar con las niñas para que se cuiden de los niños, pero hay que también enseñar a los niños que deben cuidarse ellos y cuidarse también a las niñas, a sus pares. Y digo, muy bonito lo que dice la diputada, muy bonito lo que dice la profesora, que también es presidenta de su gremio, pero de aprobarse este proyecto, ¿cómo se va a traducir? ¿Cómo yo entiendo desde la vereda de tutora o de la vereda de una apoderada, de una mamá, qué le van a enseñar a mis hijos, a mi hijo que tiene 15 años o a mi hija que está en el párvulo? ¿Cómo se va a traducir eso? ¿Va a haber una clase de sexualidad
o dentro de las matemáticas o dentro de la clase, la asignatura tanto, van a ir incluyendo contenido? ¿Cuál es la propuesta? Algo que incluimos nosotros en nuestro proyecto y que yo creo que es algo que el gobierno también va a tomar, precisamente por el rol importante que hay que asignarle a quienes cuidan, es decir, a la familia, es que existan instancias en que los colegios tengan que informar qué es lo que se va a enseñar en esta materia, ¿ya? Ahí Bárbara también decía el caso de las escuelas para madres o padres, o sea, quizás hay padres, madres, apoderados, apoderadas que quieren más información y quieren jugar un rol más activo en esto y por lo tanto se quieren formar también. Como decía, en el proyecto que presentamos nosotros por segunda vez, precisamente incorporamos aquí esta necesidad de que los colegios informen a las y los apoderados qué es lo que se va a ver en cada uno de los niveles, de manera que, en definitiva, por un lado, los apoderados puedan jugar un rol más activo, pero además no tengan ningún temor frente a un tema en el cual ellos muchas veces también tienen algo que aprender, y porque va a servir para su hijo o hija. Entonces está considerado ese rol y de hecho yo creo que es uno de los puntos que más podría despejar dudas y podría concitar más apoyo también para que esto de una vez por todas avance y no nos quedemos en la situación actual, que de verdad es peligrosa. Yo lo pongo con esos términos porque cuando los niños y niñas, cuando los adolescentes se informan con sus pares o se informan por internet, hay un peligro latente, ¿ya? Porque reciben información que no siempre es adecuada a su edad, que no siempre es adecuada a su etapa de desarrollo, o reciben información errónea derechamente. Por lo tanto, para evitar esa situación se requiere una familia activa, se requiere un establecimiento educativo que también juega un rol activo, y yo creo que ahí nos tenemos que poner sin duda de acuerdo y de alguna manera también en los establecimientos educacionales se enseñan muchas cosas. Esta va a ser una más. De hecho, muchas veces uno diría, hay una sobrecarga, lo mencionaba, las familias a veces como de alguna manera delegan. En este tema no puede ocurrir eso, no se puede delegar. Por eso, tanto las escuelas para tutores, tutoras, como que se informe a principio de año qué es lo que se va a ver en cada uno de estos puntos, es algo bastante relevante. Gracias, Bárbara. ¿Le gustaría una asignatura o que fueran como ciertas bases de información que fuera transversal en las asignaturas que reciben los alumnos y alumnas de nuestro establecimiento? Bien, desde mi perspectiva, como profesora, yo soy profesora de historia, para mí, por ejemplo, en mi asignatura es muy transversal. La historia es muy flexible. Entonces se pueden abordar distintos temas. Yo hago un taller de formación ciudadana y la ciudadanía, por ejemplo, no solamente tiene que ver con el votar o la participación en la resolución de problemas cotidianos, ¿no es cierto?, del entorno, tiene que ver también con este tipo de situaciones. Eso para mí sería una buena forma, por ejemplo, de hacer esta bajada a través de algún taller, ¿ya? También en lo ideal sería que esto también fuera abordado desde todas las áreas, pero para eso hay que ser realista, o sea, los profesores tenemos muy poco tiempo para articular entre nosotros, ¿ya? Es una demanda que nosotros tenemos, hemos ido avanzando, tenemos nuestro tiempo de horario no lectivo, por ejemplo, para trabajar entre nosotros, pero nos falta ese tiempo para articularnos y generar, por ejemplo, este tipo de situaciones, ¿no es cierto?, entre varias asignaturas, que sería lo ideal. En algunos lugares ocurre, en otros menos, en otros no. Pero yo creo que una buena idea sería también formar a los estudiantes, a los centros de estudiantes, darle un poco más de acción a estos chicos que por ley, ¿no es cierto?, se sabe que en todos los colegios tiene que haber un centro de estudiantes. Y muchas veces ellos quedan como relegados al punto de generar acciones para las actividades, días del estudiante, días del profesor, en fin, o sea, como que la acción que tienen lo que pueden o no hacer, digamos, las facultades, quedan como muy al arbitrio del establecimiento. Y yo creo que si se le diera más importancia a los centros de estudiantes y a su formación, esto también podría ser trabajado desde ellos. Y, por ejemplo, levantar algún tipo de actividad, ¿no es cierto?, anual o bimestral o trimestral, en donde ellos mismos, ¿cierto?, se hicieran cargo de esto.
Los estudiantes, por ejemplo, como tienen muchas ganas, preguntaban hace un tiempo en el colegio donde yo trabajo en el Colegio España, ¿por qué no llamamos una matrona? ¿Por qué no conversamos de esto? Y desmitificamos también lo que hemos escuchado, lo que conversamos entre nosotras y nosotros. Y yo les decía, claro, es buena idea, pero propónganlo a través del centro de estudiantes, porque yo, claro, como profe de historia, formación ciudadana, tengo como esa mirada. A lo mejor otro profesor de otra área tendrá otra mirada, pero yo siento que en ellos también hay que empezar a delegar un poco de responsabilidades y autonomía. Y lo otro que también, por ejemplo, hace un tiempo se hizo una jornada de convivencia escolar. Y ahí también las duplas psicosociales que trabajan en convivencia, hicieron una encuesta de qué es lo que a ellos les gustaría conversar. Y claramente el tema que gana siempre es la educación sexual integral. O sea, hay una demanda ya de los chicos. Y yo creo que es importante hacer conciencia de que esto no es solamente un rol, un tema de colegio, es un tema de familia, y que no se vayan a sentir mal, pasados a llevar o enojar, porque uno trata de plantear estos temas. Así que yo creo que por ahí, centro de estudiantes o algún taller, como para empezar, porque la idea es llegar a esto, ¿no? Llegar a que sea transversal y que todo lo podamos abordar desde nuestras áreas. Es un gran desafío porque también hay muchos estudiantes que están a cargo de sus abuelas. Entonces, imagínense la distancia, de la brecha de generación, que ni siquiera quizás a esa abuela, ni siquiera a su mamá, se sentó a explicarle lo que era el periodo, por ejemplo, menstrual. Quiero insistir en el cómo, porque esa es la duda que surge en la población, sobre todo con los infantes, con la primera infancia. Estoy segura que muchos se preguntarán, pero ¿qué le van a enseñar o cómo, o qué le van a informar, cómo van a educar de sexualidad a un pequeño de 6, 7 años? ¿Qué se le enseñaría a cualquiera que me pueda responder? ¿Qué se le enseñaría a un pequeño de 6, 7 años o menos, porque está en pre-kinder o kinder? Bueno, igual es muy importante señalar que, por ejemplo, una ley no llega a ese, digamos, a ese minucia, que es lo que enseña el profesor o profesor en el aula. Es decir, ahí tiene que haber una discusión curricular, tiene que haber una discusión respecto de los contenidos, de cómo se tiene un rol transversal cuando no es una asignatura, sino que está presente en varias. Entonces, esto también tiene hay una discusión técnica profesional de por medio, y hay que decir que los profesionales de esta área son precisamente las educadoras de párvulos, son profesoras y profesores, por lo tanto, ahí hay un trabajo siguiente, digamos, al de la ley. O sea, si hoy día lográramos que en Chile haya una ley que diga que la educación en sexualidad integral es obligatoria durante todo el ciclo educativo, viene la tarea precisamente de determinar el cómo. Ahora, para no evadir la pregunta en concreto, hay experiencias hoy en Chile ocurriendo y por lo tanto cuando uno dice, bueno, ¿qué se le enseña en pre-kinder o en kinder cuando los niños tienen 4, 5, 6 años? Tiene que ver con el conocimiento de su cuerpo, el respeto, con los límites también, ¿ya? Entonces, por eso distingamos de que no es el coito, no son los métodos anticonceptivos. Quizás la adolescencia, la mayor preocupación es cómo me cuido, si comienzo a pololear, tengo una relación más íntima con mi pololo, con mi polola, yo creo que va por ahí, pero el chiquitito, a eso voy yo, porque es la pregunta que surge en la población. No serían los métodos anticonceptivos, claro, porque obviamente tiene mucho más sentido cuando ya de hecho está llegando la adolescencia. Claro. Pero sí es muy importante lo que tiene que ver con el cuerpo y con los límites, porque precisamente cuando uno ve esto, la educación sexual integral, como una herramienta que colabora en prevenir abusos sexuales, bueno, esto es fundamental. Sí. Y también con las relaciones socioafectivas, también con entender cómo se relacionan las familias, sus propias familias. Entonces, evidentemente uno lo hace acorde a la edad, y como decía, por ejemplo, a nosotras las educadoras de párvulo que nos visitaron y que ya hacen esto, lo que nos mostraban eran trabajos de los chicos referidos al reconocimiento de las partes de su cuerpo. También participaron abogadas que han llevado casos desde el punto de vista penal, donde es muy importante, por ejemplo, que un niño, generalmente los niños o niñas que han sido abusados muchas veces no pueden
graficar, no pueden verbalizar lo que les pasó porque no tienen este conocimiento. Claro. ¿Ya? Entonces, o esta información. Así que a eso nos referimos principalmente, y yo creo que, de nuevo, hay un peligro que se puede evitar con información, que se puede evitar con formación. Claro. Y hay una cosa más que yo creo que también puede ayudar a disipar miedos, ¿ya? Y es que no solo es acorde a la edad, porque no vamos a estar hablando como del coito mismo con los más pequeños, también es muy importante en ese sentido decir que los niños y niñas a esa edad se hacen preguntas, y por lo tanto también lo que se enseña está relacionado con las preguntas que ellos mismos se van haciendo, ¿ya? Siempre uno tiene dudas y pregunta como ¿de dónde vienen los bebés? Y uno no aborda esa respuesta de la misma manera cuando tiene 4 años, cuando tiene 12 o cuando tiene 18. O sea, hay una diferencia en cómo se dan esos abordajes. Entonces, yo creo que también acá hay un ejercicio de confianza respecto de los profesionales que están en los establecimientos de educación. Y tal como nosotros les confiamos que les enseñen historia o como que les enseñen matemáticas, que a veces son cosas que no necesariamente se manejan bien en la familia, bueno, en la sexualidad también hay mucho que aprender, también hay mucho que entregar, y hay contenido, y además hay una versión, hay avances científicos en la materia, hay profesionales del área. Entonces, como digo, yo creo que es un tema sensible, es un tema delicado, pero no es tan distinto a las otras tareas que se cumplen también en los establecimientos, y obvio que todo lo que sirva para disipar estos temores hay que ponerlo sobre la mesa, y en definitiva tener una conversación franca también. Yo insisto, hay peligro, y una manera de evitarlos tiene que ver con abrir lo más posible esta conversación y disipar todos los miedos que hay. Muy bien. ¿Quieres agregar algo, Bárbara? Solamente un ejemplo, porque yo, trabajo ahí con mis colegas de educación parvularia. La higiene también, por ejemplo, también entra dentro de esta categoría de educación sexual integral. El lavarse, el asearse, ¿no es cierto? Y desde ahí, ¿no es cierto? La higiene, por ejemplo, mira, tienes que bañarte, los dientes, que es típico las rutinas que se enseñan en educación parvularia, vienen acompañadas de esto otro. Mira, ¿sabes qué? Tú cuando tienes que ir al baño, tienes que hacerlo de esta forma, o lo puedes hacer así, porque si no después te puede entrar una infección, o no sé, pues como le explicará la colega más, de una forma más didáctica, claro, más amigable. Pero ya con eso tú también estás generando prevención y educación sexual integral, porque ahí viene de la mano, mira, esto está permitido y esto no. Y ponerle el nombre a las cosas como son. Porque, como decía Camila, muchas veces los niños dicen, no, es que mi tío, voy a dar un ejemplo, ¿no es cierto?, me tocó la galletita. Y es porque las personas que ahora, ¿no es cierto?, tienen una serie de artimañas para engañar a los niños y le ponen otros nombres y los confunden. Entonces, por eso es importante, porque desde pequeño, como corresponde, obviamente con la altura de mira y con el profesionalismo que yo sé que tenemos los profesores y profesoras, ir generando esa formación. ¿Tenemos alguna referencia internacional donde esto se haya desarrollado y efectivamente haya influido la disminución, por ejemplo, de abusos, de embarazo adolescente? O sea, sí, está muy estudiado, y en el caso de los países, digamos, de la OCDE, que es como un referente que siempre Chile mira, están mucho más avanzados que lo que tenemos nosotros. Nosotros estamos retrasados incluso para el caso de Latinoamérica, porque tenemos experiencia en Argentina, en México, en donde se ha avanzado en esto, ¿ya? Y tiene impacto positivo. Y ahí, de nuevo, en el disipar miedos, porque a mí me ha tocado recibir muchas, digamos, epítetos, saber cuáles son como las fake news, las noticias falsas sobre este tema. Por ejemplo, si alguien cometiera, porque a nosotros decían, ya, pero si que había un ejemplo de un profesor no sé dónde que mostraba él sus genitales, y él decía, pero eso es un delito. Claro. Como es un delito aquí en Chile y es un delito probablemente en todo todos el mundo. lados, claro. Entonces, no es eso. Y si hubiese una cuestión de ese carácter, se va a juzgar como corresponde. Entonces, no mezclemos situaciones que son derechamente delictuales con un anhelo y una causa tan noble como esta, que tiene que ver con
formar, con informar y que se puede ejercer entonces este derecho de los niños, niñas y adolescentes a una educación en sexualidad que les permita bienestar. Y no solo tiene que ver con la prevención, sino que también con nuestras relaciones cotidianas. Exacto. Y por ejemplo, ambas, ustedes han mencionado lo de la violencia de género, la violencia sexual, también colabora en eso. Exacto. O sea, cómo nos relacionamos, nos tenemos que respetar, tenemos que tolerar las diferencias, tenemos que ver un aporte en la diversidad. Entonces, yo cuando ponen ese tipo de ejemplo, obviamente me espanto un poco, pero también estoy disponible y tomando lo mejor, digamos, de la pedagogía, es decir, sí, ok, es un miedo legítimo, pero eso es un delito. Entonces, eso, si llegara a ocurrir en alguna escena, se tiene que juzgar como tal. Lo que pasa es que quizás surge desde la desinformación, de los miedos y el desconocimiento de que hay autoridades como ustedes que están trabajando en un tema tan sensible. Obviamente que surgen este tipo de mitos que aquí aprovechamos de velar. Por eso que es importante, aquí se habla, por eso el nombre de este programa que hoy día finaliza, pero ya vendrán ojalá muchos capítulos más para hablar de estos temas tan importantes. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, en su adolescencia, las típicas preguntas que surgieron y a quién le preguntaron? Yo creo que todo, sobre todo solucionado entre pares, ¿ya? Entre compañeras y compañeros, hablando de cómo, como quién fue el primero, no sé, desde que dio un beso hasta todo, porque se hablan entre pares y hay más confianza. Y yo a veces intento, de hecho, recordar cómo fue mi adolescencia, y yo sé que en la adolescencia hay como que se genera una brecha con tu papá, con tu mamá, con tu familia, ¿ya? Porque sientes también que estás en una etapa distinta, entonces no quieres recurrir muchas veces a ellos, y quizás la conversación en la sala de clases con tus compañeros y compañeras, con un profesional a cargo, una profesional a cargo, puede ser un espacio mucho más enriquecedor para dar esa conversación. Claro, ustedes son más jóvenes, pero en mi época ni siquiera había internet. Yo digo sobre todo en la adolescencia, porque con la niñez, digamos, es distinto, pues tiene que ver con lo que hablábamos antes, ya de los límites, del conocimiento del cuerpo, del autocuidado, la higiene. Entonces ahí es de otra forma, y también los niños y niñas confían más, digamos, en los adultos y en su familia, y como que no tienen pero cuando llega la adolescencia uno siente esa distancia. Nos quedan muy pocos minutos, yo creo que 3 minutos, y quiero aprovecharlos para desde ya agradecer su participación, pero también las últimas reflexiones, Bárbara, que quisieras comentarnos, quizás plantear algún desafío. Aprovecha las pantallas de Canal 2. Bien, bueno, la reflexión que yo hago es que nos falta harto. Ojalá, ¿cierto?, estas temáticas fueran abordadas de manera más autónoma. Ojalá pudiéramos hacer muchas más actividades relacionadas con estos temas. Nosotras como profesoras y profesores tenemos, por ejemplo, a través del Departamento de Género, tenemos jornadas de autoformación y conversatorios, y ahí vamos compartiendo experiencias también, y también vamos conversando con personas que son más idóneas en las temáticas, y eso lo hacemos de manera, invitamos a las profesoras y vamos un poquito permeando, ¿no es cierto?, entre otros profesores también y profesoras estas temáticas que son sumamente urgentes. Y obviamente me gustaría hacer también el llamado en este caso a los apoderados, a las apoderadas, que confíen en nosotros, que confíen en que se abran a estos espacios, que cuando nosotros les pidamos autorización digan que sí, para poder, es porque es por el bien de los chicos, es por el bien de las generaciones que vienen, es por el bien también de las familias, porque en los colegios los chiquillos, por lo menos yo me desempeño en el área municipal, los chiquillos se sienten muy seguros en los colegios, muchas veces mucho más seguros que en sus propios barrios, en sus propias casas. Hay muchos niños que están todo el día en el colegio, incluso en estos programas de extensión de 4 a 7. Imagínate que están hasta que cae la noche en los colegios. Y eso es porque confían en los colegios, confían en nosotros. Ustedes también confían en nosotros y dennos también esa posibilidad de generar más espacios, más diálogo de estos temas tan importantes. Interesante reflexión. Menos de un minuto.
Bueno, yo evidentemente soy una promotora de la educación sexual integral y quiero que esto sea ley, principalmente porque eso asegura que sea un derecho para todas y todos, pero desde ya hay que tomar acciones y en ese sentido evidentemente hay un rol que jugar en distintos lugares y el llamado es a que los establecimientos también empiecen desde ya a generar acciones y por lo tanto a aportar, digamos, en esta tarea que es bien titánica y en la cual estamos bien retrasados. Así que sí, seguimos con la tarea de que sea ley, pero también hay que actuar ya. Muchas gracias a ambas por darse el espacio de conversar, dialogar y abrir también la reflexión a nuestra comunidad. Así estamos terminando este ciclo de importante programa que agradecemos por la oportunidad. Nos financiamos a través del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Vamos a estar atentos a todas las posibilidades que tengamos para poder abrir estos espacios y tengamos importantes invitados e invitadas como las que tuvimos hoy día. Si no nos pudo acompañar en vivo a través de Canal 2, este programa queda alojado en nuestras redes sociales, sobre todo en YouTube. Compártalo porque necesitamos que el espacio del diálogo y de reflexión se amplíe y también podamos tener muchas más oportunidades para poder conversar. Son muchos los temas que necesitan ser dialogados, que necesitamos ser escuchados y por eso volvemos a agradecer la oportunidad al gobierno regional que nos da para poder tener estos espacios. No es el primero, no va a ser el último, van a ser muchos los que tengamos. Recuerden nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y también Canal 12, nuestro canal YouTube, para que pueda revisar este capítulo y los 3 anteriores que estuvieron tan interesantes como los de hoy. Muchas gracias y nos encontramos en una próxima oportunidad. Un abrazo a la distancia. Canal 2, Televisión de San Antonio, le presentó el programa de entrevistas Aquí se habla. Este capítulo llegó a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.